Andrea Chávez, Kenia Rabadán y Laura Ballesteros debaten por la reforma contra el nepotismo y prohibir la reelección, algo que la presidenta Sheinbaum pretendía que entrara en vigor en 2027 y no hasta 2030. Laura Ballesteros sostiene que Morena accedió a poner en vigencia la reforma hasta el 2030 porque supuestamente le debe favores al PT y al Verde, luego de que estos partidos le prestaron legisladores a Morena para poder tener mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Esta acción es la que supuestamente orilló a los morenistas modificar la iniciativa de reforma al nepotismo y la reelección, que pretendía aplicarse a partir de 2027. Lo curioso en su narrativa es que en ningún momento menciona cuál es el beneficio que supuestamente tendrán los partidos del PT y del Verde. Mientras que Kenia Rabadán no sale de su típica narrativa de que Morena busca el agandalla absoluto del poder. Lo único que sabe hacer es tergiversar cualquier tema que se someta a debate. Ella sostiene que nuevamente se le mintió al pueblo de México de que ya no iba a haber nepotismo, porque según lo más probable es que no va a entrar en vigencia y va a continuar el típico suceso en donde los gobernantes ceden el puesto a los familiares, como supuestamente va a suceder en Guerrero, en donde actualmente Evelina Salgado Pineda es la actual gobernadora y su papá Félix Salgado busca el relevo, algo que el senador ha salido a desmentir en varias ocasiones. Andrea Chávez mantuvo una posición defensiva, asegurando que la reforma va a entrar hasta el 2030 por un acuerdo que se llegó entre los partidos que formaron coalición. Ante los ataques de las prianistas de que habrá nepotismo en 2027, la morenista mencionó que en los estatutos de Morena se estableció la prohibición de la reelección y el nepotismo. También precisó que Morena es el único partido que ha impulsado a jóvenes sin apellido a participar en las urnas. Andrea retó a los opositores para que modifiquen sus estatutos y no postulen a familiares para suplir en algún cargo consecutivo en 2027. Esto es algo que probablemente sucederá con los del PRIAN. Nosotros hemos generado una alianza que ha sido muy benéfica para el pueblo de México en términos de una coalición que pueda abrazar las reformas constitucionales a las que se comprometió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, siendo candidata presidencial y que ahora tiene que cumplir como presidenta de la República. Y precisamente derivado de un esfuerzo de diálogo, de conversación muy amplio, es que finalmente convenimos con nuestros partidos hermanos, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, que esta reforma constitucional empezará a aplicar a partir de 2030 para un poco evitar la ruptura de una alianza. ¿Por qué? Porque necesitas tener diálogos. ¿Pero por qué se rompería la alianza? Pues porque todo partido, todo grupo parlamentario pues tiene agendas propias, intereses propios y tienes que dialogar y necesitábamos las 2/3 partes de la votación. Ahora bien, ¿quién no quería votar? ¿El Verde? Pues mira, son diálogos con distintas bancadas. Morena es el único partido político a nivel nacional, el único partido político que tiene ya en sus estatutos la prohibición de la reelección y la prohibición del nepotismo desde ya. Es decir, en 2027 para presidencias municipales, diputaciones locales, regidurías, sindicaturas, diputaciones federales, Senado de la República, gubernaturas, no puedes llevar a un familiar, no puedes llevar a un esposo, no puedes llevar a una esposa. Ay, Andrea, ¿por qué tanta fuerza al Verde Ecologista y al PT en esta negociación? Incluso por encima de la propuesta y los deseos de la presidenta de la República. Porque a ellos les deben, evidentemente, estos números artificiales de mayoría falsa que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La super hipermayoría que pregonan haber ganado en las urnas, que no es verdad, que les regaló el Tribunal Electoral, la tienen gracias al PT y al Verde por los cochupos, ¿no? De haberse prestado diputados, haberlos siglado, habérselos regresado, habérselos, ¿no? O sea, todo eso que sí vimos a plena luz del día, esa es, digamos, ¿no? La cosa puesta, pero no, es que ese es el pago, ese es el pago. O sea, el pago a estos alianzas. Pero a ver, ¿qué gana el Verde? Pues gana que puede ellos al final ser la bisagra siempre de Morena, ¿no? Y ¿pero qué gana con esto el nepotismo? No, ellos ganan patear el balón porque también tienen intereses dentro del juego, ¿no? O sea, al final. ¿En San Luis? Sí, en San Luis. Porque ya la senadora del Verde dice pues que no va a postularse a la gubernatura en 2027. Oye, pero ¿con qué cara? En Monterrey llevaron a la esposa del gobernador de Nuevo León, pero qué bueno que se legisle, qué bueno que se regule. Yo estoy completamente. A ver, Movimiento Ciudadano y tus servidores están completamente en contra del nepotismo. Qué bueno que se votaron en contra de la iniciativa ayer. No, porque queremos que se aplique en 2027. O sea, nosotros estábamos buscando ¿En lo general votaron a favor y en lo particular en contra? Sí, nosotros estábamos buscando que fuera desde 2027. En lo general a favor, en lo particular en contra. Al 2027. Nuevamente Morena mintió. Ofrecieron que ya no iba a haber nepotismo. ¿Qué significa el nepotismo? Que se queden tus hijos, tus hermanos, tus papás, tu esposa, con el cargo, que no pienses en la ciudadanía,
que no pienses en el bien del pueblo de México, de tu estado o de tu municipio, sino que pienses en el agandalle absoluto, en el atasque de dinero y de poder. Eso es lo que Morena está haciendo ahora. Dijeron, va a entrar en el 27, pues no va a entrar en el 27, va a entrar en el 30 y a lo mejor nunca entra, porque con estos gobiernos populistas y mentirosos lo que van a hacer es tergiversar la ley. Y ahorita el premio al PT y al Verde por prestarse a este fraude es precisamente pues dejarles hoy decidir por encima de la presidenta que se vaya a la iniciativa de nepotismo al 2030. Pero ¿qué gana? A ver, perdón, ¿qué gana el PT y el Verde? Específicamente con pasar al 2030. Yo creo que traían la negociación de Gallardo que todavía no está terminada. Lo que la presidenta dijo hoy es muy interesante. Yo creo que fue parte de las negociaciones de ayer que no se agotan en una subida a tribuna. Que ella dice, bueno, pues si ya no lo cambiaron en la ley, es deseable que no se presente ninguno en el 2027. Pero vamos a ver qué sucede porque del plato a la boca se cae la sopa. Ahí están, y de nuevo, los árboles genealógicos en el Poder Judicial, en el gobierno estatal, en el gobierno federal. Es más, ahí está Andrés Manuel López Beltrán, que aun cuando se pasara la iniciativa para el nepotismo para el 2030, él es de los principales beneficiados, porque decía que 3 años antes no podían estar ligados con alguien que hubiera estado en el poder. En el puesto que dejan. Así es. En el puesto que dejan. Andrés Manuel López Beltrán no está en la presidencia. No, su papá sí lo estuvo. Claro, pero es de los principales beneficiados con este candado, mini candado, de que ponían 3 años y no 6. A ver, para poder suceder. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Beltrán, pues qué va al 2030? ¿En dónde se beneficia? No hay nepotismo, porque en medio está Sheinbaum. Hay que ver, para el 2030 es la elección presidencial. Por eso, pero Sheinbaum está en medio, no es un periodo continuo. Por eso, pero es a lo que me refiero. Lo que votan, él tiene que ser con el pariente inmediato. Así es. ¿no? En la elección consecutiva. No, en la que sigue. Pues. Por eso consecutiva. Sí. O sea, a ver, aquí en el caso de López Beltrán, no aplica. Estamos de acuerdo, no, etcétera. Está Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, ya no es un periodo consecutivo, y luego en todo caso Andrés Manuel López Beltrán. Pero es que original. El nepotismo tiene que ver con que un familiar se quede tu puesto hasta 4º grado por consanguinidad. En tu puesto. O hasta 2º grado por afinidad política, ¿no? Hijastro, etcétera, hasta 2º grado. O esposo, esposa, cónyuge, pareja, etcétera, se queda en tu posición en la inmediata posterior. Eso es la consecutiva. Entonces, de ninguna forma, no desinformemos, hay que aclarar, de ninguna forma se beneficia a alguien como Andrés Manuel López Beltrán, que por cierto es secretario general de organización del CEN de Morena y que ha estado trabajando en favor del movimiento de la Cuarta Transformación desde hace muchísimos años, independientemente de que su padre haya sido el presidente de la República. Él merece el puesto en el que se encuentra, no por sus apellidos, sino por la lucha que ha dado a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. La realidad es que Morena lo que hizo fue un acuerdo con el Verde para que así en San Luis Potosí, probablemente, y es casi un hecho, hay que ver lo que pasa, la esposa del gobernador sea la candidata. Y para que en Guerrero, el papá, que por cierto está por acusado, Morena no podrían. Escucha, el papá está acusado de abuso sexual y demás, va a querer suceder a la hija. Morena no podría. Déjame hablar, por Dios. Entonces, San Luis Potosí por el Verde. Claro, Morena, Guerrero. La esposa dejándole al... Perdón, el esposo dejándole a la esposa. En Guerrero, la hija dejándole al esposo. Al papá. Y yo te diría, hay 2 cosas que a mí me parece importantísimo. ¿Y en Zacatecas, hermano y hermano? Y en Zacatecas, pues ahí todos son exactamente... En Morena no podrían. Si tienes un apellido distinto... ahorita todos son morenistas, pero nada. Adelante. Y mira, es claro que hay familias brutalmente empoderadas en este régimen. Familias que no es que haya una persona, un hermano o 2 a lo mejor. No, hay familias en donde tienen 5, 6, 7 y hasta 8 parientes en el poder. Es como las familias de los dentistas, de los abogados. Sí, nada más que aquí estamos hablando del erario, aquí estamos hablando del dinero de los mexicanos, aquí estamos hablando de que no los dejan por inteligentes, talentosos o por honestos, los dejan por el agandalle de tener posiciones. No somos iguales, querida. No, claro que no, por supuesto que no. De ninguna forma iguales. Pero mira, déjame corruptos. te doy un par de ejemplos de la oposición en el tema de nepotismo. Marco Cortés, senador de la República, su hermano es diputado federal. ¡Uno! Se acabo de mostrar diputado federal. Respiremos. Te acabo de mostrar Cortés era dirigente nacional del PAN. Mira. Margarita Zavala, diputada federal, esposa de Felipe Calderón. Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, sobrina de Felipe Calderón. Podemos seguir también. A ver, pero, déjame, Andrea. El nepotismo es
de 2 y ¿Parejo más? o no? O sea, de 2 y más, o también aplican el parejo, tema de Marco nada. Cortés, de Margarita De Zavala, Mariana Gómez del Campo. etcétera. Mariana Gómez del Campo no tiene cargo ahorita, por Dios. No Ya, digas bueno, lo mentiras. tuvo No en la digas legislatura mentiras. pasada. Y de pronto cuando les No incomoda, ya lo tiene meten debajo del cargo. tapete, ¿no? Y estás hablando Cuando de ya una no es persona, responsable, de una pronto persona. ya Aquí te estoy debajo de contando la cama 1, nos 2, escondemos. 3, 4, No, sí. 5, 6, 7. El tema no es el número, sino el hecho, digamos, No tiene ¿no? cargo. Que, Debería, por cierto, con Margarita- debería tener cargo ¿Qué porque fue la Mariana pasada? fue una ¿Qué fue la gran legislatura legisladora. pasada? Pero no Diputada tiene federal, cargo. ¿junto con El quién? tema Con es que ustedes Margarita Zavala. mienten. Ustedes le mienten al Por pueblo de Dios, México. por Dicen Dios. que van a quitar el nepotismo No. y Voy son con la Laura. materialización del nepotismo. Laura. Claro que se tiene que prohibir el nepotismo y regularse hasta sus últimas consecuencias. Claro que lo deseable es como que la presidenta lo estableció Claro. al 2027, pero lo de Morena lo tiene ya en sus estatutos. Ya. ¿No? ¿Lo aprobaron cuándo? Hace poco, tiene reciente, desde que la presidenta de la República lo propuso como iniciativa constitucional. Entonces ningún morenista Ahora, podría... quítense los- Ningún morenista. a los Tadei, a Ningún partir del morenista. A ver, 2027 nada. Insisto, A los López Obrador. Insisto, una cosa es dejar a tu hermana, a tu primo, a tu esposo, a tu esposa en la posición que tú dejas de elección popular, a que una persona esté en una posición en determinada institución y tú tengas un cargo de elección popular. Eso es completamente distinto. Eso No, es no, más, no ni es distinto. siquiera es nepotismo según Sí es. nuestra legislación. No, O sea, en no nuestra podría estar legislación en tiene ningún- que depender jerárquicamente de ti el nombramiento, la designación o ya ahora, con el caso de elección popular, ser en la misma posición que tú dejas. Por favor, otra vez, no desinformemos. Eso no es nepotismo. Una persona puede ser, por ejemplo, Guadalupe Tadei. Ella es Qué gran presidenta. ejemplo. Bien, démosle. Hasta está hay bien. como 9 Tadeis, pasa ¿no? nada. Como siete. Guadalupe Tadei, yo no presidenta tengo del temas tabús, INE. a diferencia de ustedes. O sea, yo puedo tratar todos los temas, no hay ningún problema. Guadalupe Hablemos Tadei de- es hablemos de la presidenta familia de la del presidenta del Consejo INE. General del INE. Por exámenes de oposición que presentó ante la Cámara de Diputados, por una serie de entrevistas que realizó ante un comité ciudadano Con la de evaluación, mayoría de Morena. y por un proceso Ah, por de eso insaculación. está así. Nadie la designó. Por eso el INE Fue está- a Luego un no se quejen proceso porque de las interrumpen, insaculación. ¿eh? Fue un proceso de insaculación, Las voy a Guadalupe dejar Tadei. libres. Guadalupe Tadei, presidenta del INE. Insisto, Tiene esa a es de uno de oposición. sus hijos en el gobierno del morenista Durazo, Alfonso Durazo, Sonora. Son completamente, son poderes distintos. Uno es un organismo autónomo, el Instituto Nacional Electoral, que insisto, se seleccionó al final con un mecanismo de insaculación. El azar determinó ¿Qué? que Guadalupe Tadei fuese presidenta del Consejo General del INE. ¿Qué nepotismo hay allí? ¿Qué otros Tadei tenemos? El hijo, la madre y el hijo. A ver aquí. Ajá. Pero eso no es no depende No, del INE, que- no ajá. trabaja en el INE, no trabaja Ok. en el Instituto Nacional Electoral. Son poderes completamente No, distintos. pero Una yo cosa creo es que justo- un poder ejecutivo local Yo y quisiera otra hablar. cosa es, por Dios, yo les estoy trayendo en los ejemplos que les di, Marco Cortés, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, claros ejemplos. de Margarita nepotismo. Zavala. El tema, por ejemplo, de tener parientes, aunque sea en otra posición, era como tú lo estás poniendo, no deja de ser nepotismo. ¿Por qué? Según la ley, ¿no? No, claro que sí, porque tú, No. tú lo que estás estableciendo, si bien entiendo lo que estás planteando, es que no puede ser nepotismo si no es a su puesto inmediato en sucesión. Ajá. En el caso de elección popular. No, que Pero que- vienen, por en el ejemplo, caso y de acusan a Mariana Rodríguez de que fue candidata a la alcaldía de Monterrey cuando pues, el gobernador... Eso no sería era bueno. nepotismo. Según Andrea. A ver. Pero No, según porque la el gobernador está legislación... en Aguántame. funciones. Por eso, Aguántame, Andrea. ahí es donde Pero se ella tiene no que iba. regular A ver, vamos al a mismo ver este puesto, tema. ¿no? Mariana Rodríguez en Nuevo León iba por la alcaldía de Monterrey. Un ejecutivo, poder ejecutivo también. Poder Y- ejecutivo. Y su marido en poder ejecutivo. Bueno, a ver. Por eso mismo hay que regularlo. Ah, bueno. Porque para, También para sus que no, estatutos. para que el acceso de los ciudadanos sea equitativo al poder y no haya abuso de quienes lo están ostentando en ese momento, se Es Laura Andrea Chávez. Si de relevo generacional se trata, Morena es el único partido que ha impulsado de verdad a juventudes menores de 30 años, sin apellido, sin puestos anteriores previos al día que les permiten competir en la urna. Uno de esos casos es una servidora, soy la senadora más joven de la legislatura y lo fui también como diputada federal en la anterior legislatura, y absolutamente todos los senadores menores de 30 años que se encuentran en esta legislatura son de Morena. Entonces no seamos discursos, seamos resultados. En cuanto a nepotismo se refiere, yo reto en este momento al Partido Acción Nacional, al Partido PRI, al PAN Naranja, Movimiento Ciudadano, a que modifiquen sus estatutos y no postulen a familiares el día de la elección para poder suplir en el cargo consecutivo posterior a su esposo, a su prima, a su hijo, a su hermana. En Morena lo vamos a hacer con la alianza o no.